En primer lugar, de verdad, agradecer de todo corazón a las senadoras y senadores, de manera muy especial a la mesa directiva y a su presidente, al senador Javier Lozano, por la solidaria y muy comprometida actuación del Senado de la República precisamente en el diseño y construcción de la nueva ley en materia de telecomunicaciones. No puedo dejar de reconocer que fue una intervención muy puntual, sobre todo para recuperar e incorporar en el cuerpo de la ley justo el tema que tiene que ver con los derechos de los usuarios y consumidores en materia de telecomunicaciones. Muchos de los temas que hoy están incorporados en esta ley fueron producto de la iniciativa y de la aportación que hizo el Senado de la República. Y en ese sentido, senador, y a todas los senadores de la República, muchísimas gracias a nombre de los consumidores y consumidoras mexicanas, porque finalmente nos han aportado a una institución como es la Procuraduría instrumentos y mecanismos más eficaces y más eficientes para hacer una defensa de los derechos de los usuarios y consumidores. Hecho esto, también quisiera, por supuesto, agradecer la presencia de cada uno de ustedes, de cada una, para poder evaluar de alguna manera cómo hemos avanzado en términos de la aplicación de esta reforma y qué beneficios esenciales y fundamentales ha recibido el consumidor mexicano. Quisiera empezar por decirles que cierto es que la Procuraduría Federal del Consumidor viene defendiendo los derechos de los usuarios en materia de telecomunicaciones aún antes, por supuesto, de esta reforma. Y lo veníamos haciendo fundamentalmente dentro del marco de las atribuciones que nos otorga la Ley Federal de Protección al Consumidor. Es así que durante el 2006 al 2015 pues hemos atendido casi 300,000 quejas en esta materia y los números hablan por sí de la importancia que tiene este sector para la institución. Solamente para darles algunos datos, en el 2014 recibimos 133,000 quejas formales en la institución y de esas el 26% corresponden al sector de telecomunicaciones. Dicho en números, más o menos estamos hablando de 34,000 quejas durante el 2014 y que en referencia al 2015 hay un primer hecho notorio, que el número de quejas ha disminuido significativamente al pasar del 26% al 20% durante el 2015, lo que nos lleva más o menos a un número de 26,000 quejas en lo que corresponde al año 2015. Un primer efecto, sin duda, tiene que ver la reforma en materia de telecomunicaciones que permite la competencia, que genera nueva oferta y que, por supuesto, al abrir una ventana de oportunidades y, por supuesto, de soluciones a las quejas, como ya lo estamos viendo en la presentación que hizo Gabriel, alternativas para resolver las quejas sin tener la necesidad de recurrir a presentar formalmente una queja a la institución. Evidentemente, la Ley de Protección al Consumidor nos entrega otros instrumentos para hacer efectivo el cumplimiento de sus derechos. Este es el caso de los procedimientos por infracciones a la ley, en donde efectivamente la Profeco pues ha puesto la mano más dura, por decirlo así, y hemos llegado finalmente a imponer sanciones por 18.9 millones de pesos en el 2015 y que tienen que ver fundamentalmente con incumplimientos en materia de registro de contratos de adhesión, pero que refleja de una u otra manera también pues una actuación mucho más coordinada y mucho más eficiente en nuestra relación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con quien agradezco igualmente esta colaboración que nos ha llevado a ser más eficaces y más eficientes. Por otro lado, también cabe destacar que Profeco ha venido echando mano de todo lo que el marco jurídico mexicano nos otorga para poder hacer una defensa. Esto es, hemos recurrido a las acciones colectivas y a las acciones de grupo para defender, por supuesto, los derechos de los consumidores, de tal manera que en las resoluciones, en las últimas resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha otorgado en materia de protección de derechos del consumidor, en materia de telecomunicaciones, podemos decir que se han sentado precedentes muy valiosos y muy importantes en esta materia, sobre todo en el tema relativo a las cláusulas de los contratos de adhesión que pudieran significar un abuso o que puedan ser definitivamente violatorios de las leyes de protección al consumidor. Estas acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sentado un precedente muy importante para nosotros que nos ha permitido hacer una nueva revisión de todos los contratos de adhesión que en materia de telecomunicaciones hemos venido registrando. Y esto es muy importante porque finalmente ahí se centra uno de los principales efectos que está teniendo sin duda esta nueva
la nueva ley. Solo para darles un dato que me parece muy relevante, en materia de contratos de adhesión, el histórico que venía registrando la Procuraduría eran, a pesar de que ya existía una obligación de acuerdo con la norma oficial mexicana en 184, solamente teníamos 67 contratos debidamente revisados y registrados ante la institución. Pasamos de 67 contratos a 162 contratos a partir precisamente de la aprobación de la nueva ley en materia de telecomunicaciones. Y esto tiene una gran trascendencia de fondo, porque estamos hablando de que estamos aplicando criterios nuevos, estamos aplicando obviamente la normatividad que ustedes tuvieron a bien aprobar y que evidentemente nos permite también incorporar los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia. Quisiera resumir que a partir, evidentemente, de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de materia de telecomunicaciones y radiodifusión y que se incorporaron de manera muy clara temas como el capítulo de derechos de los usuarios en materia de telecomunicaciones, un mandamiento legal expreso de intervención de la Profeco en la materia y que clarifica las competencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones con la Procuraduría y, por supuesto, la obligación de los concesionarios y autorizados de entregar una carta mínima de derechos de los usuarios de las telecomunicaciones, pues nos ha permitido trazar una ruta muy clara de hacia dónde tiene que ir el trabajo de la institución. Debo, por tanto, decirles que en cumplimiento de lo que nos mandata la ley en materia de telecomunicaciones, pues hemos venido trabajando de tal manera que podamos cumplir cada uno de lo que ustedes nos han mandatado. Empezaríamos por decirles que a partir, evidentemente, de la publicación de esta ley, alineamos nuestros esfuerzos de tal manera que el 6 de julio del 2015 se publicó finalmente en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual la Procuraduría Federal del Consumidor determina de manera conjunta con el Instituto Federal de Telecomunicaciones la carta mínima de derechos que debe de presentarse y entregarse a cada uno de los consumidores en materia de telecomunicaciones. Cabe destacar que esta es una carta mínima que permite que cualquier usuario pueda, en un solo documento, conocer de manera muy clara los derechos que le otorga la ley de la materia, es decir, la de telecomunicaciones, y los derechos que están consagrados en la Ley Federal de Protección al Consumidor. De tal manera que al hacer de la Carta Mínima de Derechos un documento fácil, accesible, con un lenguaje claro, permite definitivamente una defensa más eficaz y eficiente de los derechos de los consumidores. Esta Carta Mínima de Derechos que se construyó de mano del Instituto Federal de Telecomunicaciones me parece que es un instrumento muy importante en el conocimiento y la difusión de los derechos de los consumidores. Cabe resaltar que desafortunadamente esta Carta de Derechos ha sido también impugnada mediante un amparo de la empresa Telefónica y que esperamos, por supuesto, ganar en los tribunales, porque me parece que es una, pues sin duda también una muestra de que no siempre les gusta lo que nosotros decimos que deben de hacer, pero que finalmente tenemos que defender de manera íntegra los derechos de los usuarios en materia de telefónica. Está en términos en este momento en los tribunales, en la Corte, y esperamos, por supuesto, obtener una sentencia favorable para sostener esta Carta de Derechos Mínimos. De la misma manera, en cumplimiento de lo que ustedes nos han mandatado, en julio del 2015, Profeco emitió también un anteproyecto mediante el cual se establecen las observaciones a los lineamientos que convocó precisamente el IFT en términos de la calidad en la que se deben prestar los servicios a los usuarios. Y hemos emitido fundamentalmente 3 observaciones en esta consulta. La primera de ellas tiene que ver con la importancia de establecer de manera muy clara las obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones ante los consumidores en materia de calidad. Si algo es difícil finalmente de poder calificar cuándo un servicio tiene calidad y cuándo no lo tiene, y de alguna manera se vuelve complejo poder determinar la responsabilidad de las empresas, pasa necesariamente porque estos lineamientos que habrá de publicar el IFT sean claros, precisos, puntuales y podamos en ese sentido defender con más claridad estos derechos.
La segunda observación que hemos hecho tiene que ver precisamente con una distinción aún más clara de las atribuciones entre Profeco y el IFT para no finalmente complicar la defensa de los derechos a los usuarios y consumidores. Y un tercer tema que para nosotros es muy relevante, que debe quedar claro en estos lineamientos, tiene que ver con la bonificación como un derecho del consumidor ante la calidad eficiente del servicio de telecomunicaciones. Hoy por hoy, la ley mandata definitivamente y establece el derecho que tenemos los usuarios en materia de telefonía o de televisión de paga a recibir una bonificación en el caso de que la calidad que se nos otorga no corresponda a la calidad contratada. Y no tenemos un procedimiento claro, preciso de cómo debemos llevar a cabo esta bonificación sin necesidad de tener que recurrir a presentar una queja formal ante una institución como es la Procuraduría. En 24 de agosto, y por supuesto con el apoyo de nuestro secretario Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, publicamos en el Diario Oficial de la Federación las reformas y adiciones al reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, y a partir del 7 de septiembre se creó la Subprocuraduría en materia de telecomunicaciones, la Subprocuraduría especializada que nos mandataron ustedes y que precisamente entró en operaciones el 7 de septiembre de este mismo año. Esta nueva Subprocuraduría en materia de telecomunicaciones, por supuesto, recibe todas las atribuciones que en esta materia, tanto la que nos otorga la ley como las de Procuraduría, la de la Ley de Protección al Consumidor, se atribuyen a esta nueva unidad administrativa, que cabe destacar, y me parece que es importante comentárselos, que en el nuevo modelo de esta Subprocuraduría prácticamente todas las actuaciones que realiza la Profeco, es decir, todas las áreas que atiende la Profeco, las asume esta única unidad administrativa, lo que hace más eficiente, lo que hace más rápido la atención de las quejas, lo que permite que bajo la responsabilidad de un solo funcionario público, servidor público, como es el caso del subprocurador en materia de telecomunicaciones, hagamos labores de conciliación, arbitraje, imponer sanciones por infracciones a la ley en materia de protección al consumidor, labores de verificación y vigilancia, contratos de adhesión, acciones colectivas y todo el espectro jurídico de defensa de los consumidores en una sola unidad administrativa que nos permite ser, por supuesto, mucho más eficientes. No tenemos que poner al consumidor en el dilema de si tiene que presentar una queja o una denuncia, sino que eso lo determina, por supuesto, la unidad administrativa y detona las acciones de defensa de manera inmediata, independientemente a quien corresponda la materia. Esto nos parece que va a ser una modificación esencial que seguramente nos servirá incluso como una piloto para eventualmente y en un futuro modificar el funcionamiento de la Profeco de manera integral para ser mucho más eficaces en nuestra defensa. Por supuesto, comentarles que hemos venido colaborando muy estrechamente con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y, como ya lo explicó él, pues detonamos la plataforma Soy Usuario, que es una plataforma compartida que permite la atención de las quejas y denuncias de los consumidores y que para efectos de la Procuraduría me parece que está significando precisamente esta reducción en el número de quejas. Y un detalle muy importante. A partir del funcionamiento de la nueva Subprocuraduría en materia de telecomunicaciones, en menos de un mes hemos recibido 590 quejas. El 100% de estas quejas se han conciliado, el 100%. Y, por supuesto, estamos apostando a la tecnificación de la Subprocuraduría con la ampliación de la plataforma del Concilianet. ¿Qué es esto? Pues significa simplemente que el usuario en materia de telecomunicaciones no tenga que ir a una sola oficina de la Profeco, sino que todas sus quejas las puedan resolver a través de la plataforma del Internet y que evidentemente esto nos permite ser muy eficientes. Hoy por hoy el 89% de las quejas en materia de telecomunicaciones se concilian. A partir de la nueva Subprocuraduría, el 100% de las quejas se han conciliado. No tengo más palabras que reiterar mi agradecimiento al Senado de la República, a sus senadoras, a sus senadores, por la visión de largo aliento que le incorporaron a la ley en la materia de defensa de los usuarios y consumidores. Muchísimas gracias y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.
Procuradora, muy bien. La verdad es que muy buenas presentaciones las tres. Tomé nota de algunos inquietudes que a mí me quedan, las voy a dejar hasta el final para que nuestros compañeros hagan uso de la palabra. El acuerdo con el cual fue convocada esta reunión es que tengamos, si están ustedes, si así lo consienten, que tengamos 2 rondas de preguntas, comenzando por, si está presente, veo que no, el senador Blázquez, el Partido del Trabajo, sino empezar por el Partido Verde, luego el Partido de la Revolución Democrática, luego Acción Nacional, el PRI, vienen las respuestas de los servidores públicos y vamos a una segunda ronda en ese mismo orden. Si hubiese necesidad de una tercera, pues aquí lo decidimos, pero pareciera que con 2 rondas pudiera ser más que suficiente, y en ese orden precisamente es que